Shalom Aleichem, amigos, bienvenidos. Estamos hoy reunidos para estudiar nuestro querido libro de Ayin Bet. Hoy vamos a empezar una nueva serie, un nuevo mamar, que es el mamar número 27. Estuvimos amenazando bastante tiempo con esto y lo vamos a hacer. Del libro escrito por el Rebbe Rashab, que se llama Beshah Sheikdimu. Significa en el momento que adelantaron o que anticiparon, y donde explicamos, el Rebbe Rashab explica todas las leyes, todos los secretos de la Kabbalah y el Hasidut, de acuerdo con lo que ustedes ya conocen. Es lo más interior, lo más puro de los secretos de la Torah, que es el Hasidut. Hola Viviana, ¿qué es lo que te pasó? Tienes que decirle a tu marido que te compre una computadora portátil, así puedes escuchar desde la cama cuando te sentís mal. Ya todo va a llegar. Hoy fue un día bastante difícil porque estuvimos con el Rab ayer desde las 8:30 que empezó el shiur hasta las 2 de la mañana que terminó, y cuando terminó tuvimos una reunión en la casa de uno de sus alumnos allí en Kfar Chabad para profundizar en la preparación de todo el sistema educativo de Galeinai, basado en la shitá, en el estilo del Rab, que se refiere a unir la Torah y la ciencia. Y estamos en un momento muy importante porque se están fundando institutos, se están haciendo programas para estudio a todo nivel, desde el jardín de infantes hasta la universidad y más allá. Y esto que estamos haciendo ahora, entonces es parte de este estudio, parte de este proyecto. Estamos preparando a toda la gente, estamos transmitiendo todos los secretos y todas las cosas bellas que tiene la Torah a todo nivel, para hacer que la generación nuestra sea testigo de la revelación de todos los secretos de la Torah. Vamos a hacer un lejaim entonces por un segundito. Por todos aquellos que necesitan refuah shlemá. Un saludo especial entonces a nuestro amigo Selgar, que está hoy aquí y sabemos que está haciendo un gran esfuerzo. Esperemos que las palabras de Torah sean de curación, de nutrición. Lejaim, y que con la alegría de este mes de Adar, con la alegría de Purim,
que se va a festejar mañana a la noche, el día 14 de Adar, que esa alegría sea justamente la que traiga la revelación de la Torá, la curación de todos los males y la llegada del Mashiach, de Jaime. No se olviden que además de todos los cursos que estamos dando y todos los proyectos que estamos llevando adelante, este Motzei Shabbat vamos a tener una clase especial, en un horario especial. Hasta ahora nunca dimos clase de un sábado a la noche, pero va a comenzar el curso de 7 para 70 o 7 dimensiones para 70 naciones. Va a ser transmitido por este sistema y espero que Bezrat Hashem les guste a todos ustedes. Vamos a tener participantes de distintos países, gente que está comprometida con el tema de los Benei Noach, y como ustedes saben, Benei Noach no simplemente significa los 7 preceptos, sino que significa también el tema de preparar a todas las naciones del mundo para recibir el Mashiach. Y eso tiene que ver también con el proyecto de la Universidad de la Torah, que estábamos hablando recién, porque como publicamos y como decíamos, como mandamos en las invitaciones que ustedes han recibido para entrar aquí, y como publicamos en todas nuestras publicaciones, la Universidad de la Torah tiene que ver con la sabiduría de Shlomo, que es la sabiduría de la ciencia, la sabiduría de las naciones del mundo, que él aprendió, que es la sabiduría inferior, y que nosotros estamos uniendo con la sabiduría superior de la Torah. Las cosas ocultas de la naturaleza con las cosas ocultas de Dios, una junto con la otra, hacen la unión verdadera. Una sin la otra no puede llegar a ese lugar que se requiere superior, gracias, ese lugar superior que se requiere para estar preparado para recibir a Mashiach. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos ayer en la reunión entre una de las cosas que había unas 20 personas que vinieron también del exterior, científicos y educadores que estamos comprometidos especialmente con el trabajo de Rav Ginsburg. Planteábamos que es importante utilizar todos los medios de comunicación para transferir toda esta información. Entonces, la semana que viene, a partir de la semana que viene, Bezrat Hashem, vamos a comenzar a enviarles a ustedes cada semana las hojas de trabajo que se les da en el colegio acá en Israel, con ejercicios y con cosas interesantes que tienen que ver con la perashá, con la matemática, con la gematria, con la ciencia. Para que ustedes practiquen en su casa y estudien en familia, cada uno por su lado, en pareja, con los hijos, y en la medida de sus posibilidades también llevarlo a otros sitios, a otras personas,
que puedan servirles, incluso aquellos que tienen contacto con los colegios, con las universidades, que también lo puedan llevar allí para empezar a transmitir, a generar inquietudes. Una de las cosas principales para que todo esto se difunda y se lleve a todos lados es hacer que la gente lo conozca, se interese, y aunque no entiendan toda su profundidad de qué se trata, de todas maneras sí va a poder despertar a un nuevo saber, y así de esa manera ir averiguando y transmitiendo a los demás. Les decía entonces que nos quedamos hasta cerca de las 5 de la mañana trabajando con eso y volvimos a casa, dormimos un par de horas y seguimos, y recién casi me fui a descansar antes de la clase y casi me quedo dormido y acabo de entrar. Como ustedes se dan cuenta, todavía estoy medio somnoliento. Así que, mientras tanto, quería ponerles el material que tiene que ver con la clase de hoy. Para mostrar la importancia que tiene todo esto, un pequeño detalle, y que contaba ayer en la reunión. Ayer a la mañana fuimos a Bnei Brak. Ustedes saben que Bnei Brak es una ciudad muy antigua acá en Israel. En la Agadá de Pesach, en la historia de Pesach, está contado que Rabbi Akiva hace cerca de 2000 años estaba sentado en Bnei Brak, y cuentan cómo se pasaron toda la noche hablando de la salida de Egipto, y llegaron sus alumnos y dijeron que ya era la mañana, y todo eso que cuenta la Agadá de Pesach. Estuvimos allí. Hoy es una ciudad muy grande, con mucha gente, toda construida, un centro comercial y especialmente una ciudad de gente religiosa, muy industriosa, muy comercial, lleno de Betacneset y lleno de yeshivot. Y decía que fuimos allí porque vino una familia de Venezuela a realizar el último paso de la conversión, que es presentarse ante un Beddín, y entonces, como son alumnos nuestros y hay una conexión ya muy grande entre todos, me pidieron, como pasó con Yosef Yitzhak hace poco, me pidieron que los vaya a acompañar, entre otras cosas porque ellos no saben hebreo ni inglés, entonces oficié más que nada de traductor. Y tuve la suerte de participar en todo el proceso, que todavía tiene que completarse la semana que viene, de dos personas mayores, un esposo y la esposa, y una hija, que se presentaron frente al tribunal del Beddín con mucho miedo, a pesar de que son gente que hace muchos años que está estudiando. Tenía mucho miedo, y yo les decía que no es un examen de universidad, sino que es más que nada un examen del corazón. El judío no se determina solamente por saber las leyes y por el conocimiento, sino que más que nada se busca la expresión. Los rabinos buscan encontrar ese deseo de pertenecer al pueblo de Israel, ese deseo de reconocer al Dios único,
a través de las preguntas que hacen y a través de la expresión de la gente, y por suerte pasaron con mucha felicidad la examinación, y al final todos nos pusimos muy emocionados, tanto la gente, estas personas, como los rabinos, que estaban contentos al ver que hay gente que sabe hasta los pequeños detalles importantes que hacen que muestran el interés. Y me contaban que hacía muchos años que ellos buscaban el judaísmo y entraban en distintos lugares y pertenecieron a sectas y a lugares que no eran, digamos, lo más kosher que existe. Incluso llegaron a hacer una conversión reformista, y esta chica, que es profesora en la universidad, profesora de matemática, entre sus búsquedas, incluso en ese lugar donde ellos iban a estudiar, iban como digamos que quería hacer un templo, imprimían los trabajos que nosotros publicamos y los explicaban allí, los leían y hacían como que ellos lo habían impreso, pero después me contó que, bueno, no quiero entrar en todos los detalles de esta historia, simplemente les quiero decir que una vez hablaron sobre uno de los artículos que hay en nuestro web, que es del número pi 314, que tiene que ver con el nombre Shindalet Yud. Shindalet Yud es 314, y dentro de poco vamos a dar una clase de eso, porque el Rab se refirió a eso ayer. Pero el tema es que como matemática le gustó, le llamó la atención cómo dentro de la Torá se encuentra también eso. Entonces quiso ver de dónde salió todo. Llegó a nuestro web y en base a eso también descubrió que lo que ellos estaban haciendo en realidad no era judaísmo, y luchó y buscó para llegar a la verdadera fuente del judaísmo, hasta que encontró un rabo ortodoxo allí en Venezuela, y allá ese rabo ortodoxo los guió en un camino verdadero de la conversión que duró entre 1 y 2 años más o menos, y hasta que llegó el momento en que el día de ayer pudieron presentarse y pasar el examen felizmente. Entonces, así como la unión de la Torah y la ciencia es, como dice el Rav Ginsburg, la conversión de la ciencia del mundo, o sea, revelar que la ciencia estudia la creación de Dios. Entonces, dentro de la ciencia también hay un alma que debe ser revelada y depurada. Así también las personas tienen que conectarse con la verdadera fuente de la Torá y así revelar su verdadera identidad. Y eso se logra con esfuerzo y dedicación. Y aquí hay muchas personas en nuestros cursos que se dedican y ponen su esfuerzo, y Besrat Hashem que podamos acompañarlos dentro de poco también aquí en Bnei Brak, en el tribunal, para que ingresen formalmente al pueblo de Israel. Es todo muy emocionante. Entonces ayer estábamos contando esta historia en la reunión para que se den cuenta que no es simplemente un estudio más, sino que esto es verdaderamente traer al Mashiach, preparar al mundo para que cada uno sepa quién es y sepa qué es la Torá y revele dentro de sí quién es en verdad. No queríamos dejar pasar esta
ocasión para contar este asunto. Y bueno, después de haber estado más o menos 24 horas viajando y haciendo todas estas actividades Kodesh, cuando uno está en medio de todo esto no se da cuenta, después cuando llega a la casa se siente el esfuerzo, pero de todas maneras, hoy le decía a Meira que es la droga, mal traducido del hebreo, la Torah es llamada Sam Ahaim. Sam Ahaim. Wow, ¿qué dice? Sam Ahaim quiere decir no la droga, sino en hebreo droga se dice samim, eso que te narcotiza. Pero como droga la palabra droga es un poco ruda para explicar lo que es la Torah. Pero digamos que es ese elixir de la vida que aquellos que la toman, aquellos que se aferran a la Torah, para ellos es un árbol de la vida, ese árbol donde se obtiene el fruto, que es ese elixir. Y Samamavet, la droga de la muerte, para aquellos que quieren aprovecharse de ella. Entonces ese Sama Haim me tiene muy drogado, digamos, y estoy constantemente haciendo cosas, al igual que muchos de ustedes que están aquí, para llevar esto adelante. Vamos a hacer un pequeño intervalo musical para prepararnos y comenzamos la clase.
Ustedes me perdonan que estoy un poco dormido, ¿no? Menos mal que la música de rap me salva. Hoy vamos a comenzar un mamar nuevo, que es el mamar número 27. Y como ustedes se acordarán, estamos analizando lo que son las sefirot. Las sefirot, para entender, estamos explicando desde muchos puntos de vista. A veces uno está dando otros cursos, otras clases, y vemos cómo se va reuniendo todo el rompecabezas también a partir de esto que estamos hablando. Habíamos dicho que tiene tres conceptos. Uno que es el concepto inferior, que habla más de los recipientes, que es la sefirot en términos de mispar, número, la sefira como número, que los recipientes hablan acerca de las luces que contienen. Luego, como un cuento, contar una historia que es Sofer, Sefer, Sipur, que habíamos dicho que es autor, libro, historia, donde las sefirot, en tanto recipiente con luces en su interior, hablan de su origen allí en las 10 sefirot Agnuzot. Hoy vamos a comenzar un mamar que habla sobre la sefirá como Eben Sapir. Esa piedra de zafiro que representa a Keter y que habla acerca de la esencia de Dios. Es esa piedra que está arriba del arca de Noaj, y a través de esa piedra se ilumina todo el interior, alegóricamente. Entonces la sefirá es como una revelación en los mundos de la esencia y la luz infinita de Dios. Entonces, para comenzar este tema, el Rebbe Rashab nos habla acerca de esta piedra que está conectada con el Hoshen Mishpat. El Hoshen es el pectoral que usaba el Kohen Gadol en el Beit HaMikdash, que contenía 12 piedras. Esas 12 piedras que ustedes ven aquí representadas, cada una representaba una de las tribus, y junto con estas dos piedras que están aquí arriba, que son los Urim Betumim, Urim y Tumim, cuando se le venía a hacer consultas al Kohen Gadol, y las piedras se iluminaban, y de acuerdo a las luces que salían de las piedras, esa era la respuesta. Entonces cada una de estas piedras correspondía a una de las tribus, y esta piedra número 5, que está aquí, que por algún motivo también se destaca en este dibujo esquemático, la piedra número 5 era la piedra de zafiro, que corresponde, de acuerdo a la clasificación tradicional de los sabios,
a la tribu de Isahar. Esta tribu de Isahar ustedes saben que Isahar era la tribu que estaba cerca del mar y que hacía pareja con otro hermano, otro de los dos hermanos que era Zvulun. Entre Zvulun y Isahar hicieron un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Que Zvulun iba a viajar por los mares y iba a hacer comercio, iba a producir sustento, y Isahar se iba a dedicar al estudio de la Torá. Tan es así que de la tribu de Isahar salieron la mayor parte de los sabios del Sanedrín. Entonces ya de por sí la tribu de Isahar tiene una tarea muy importante de traer la revelación de la Torá, de establecer las leyes, y tenía dentro del Hoshen Mishpat el lugar de la piedra de zafiro. Ya que estamos explicando esto, ustedes ven las vestimentas del Kohen Gadol aquí, no de todos los Kohanim, esto solamente lo usaba el Kohen Gadol. Y aquí arriba tenía otras dos piedras también, y las dos piedras estaban divididas en 6 tribus, cada una tenía una tribu, y cuando se hacía una pregunta, la persona que preguntaba al Kohen Gadol, el Kohen Gadol respondía de acuerdo a lo que surgía aquí con el poder de profecía, por supuesto. Entonces aquí había una explicación, que algún día vamos a hablar de esto, de acuerdo con la Kabbalah, lo que significa. Y aquí arriba en las piedras, que se llama Urim y Tumim, se contestaba más que en sentido positivo o negativo, sí y no. Pero no es el tema ahora, simplemente quería ubicarlos en el tema este de qué significa esta piedra. Isahar también era el quinto de los hijos de Lea. Y entonces, en base a esto, podemos ver cómo el zafir, la piedra de zafiro, es la parte interior, la parte más íntima y elevada de la sefirá. Habíamos dicho que el número era la parte exterior, que tenía que ver más que nada con los recipientes. El segundo término de cuento, de historia, era más que nada como sefirá en tanto equilibrio entre recipiente y contenido y luz. La piedra de zafiro representa esa piedra que es completamente transparente y deja pasar la luz tal cual es. Entonces tiene que ver con Keter. Es la explicación más esencial, más existencial, interior de la sefirá. Y por eso esta explicación de la sefirot ocupa más mamarim que las otras. La primera explicación ocupaba 2 mamarim. La segunda explicación ocupaba 3 mamarim, que ya estudiamos. Y esta última explicación ocupa 4 mamarim, del cual aquí estamos comenzando el primero. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda para que no se nos pase. Aunque estoy dormido, eso siempre me acuerdo. El Leo me pregunta si Sapir tiene que ver con Sefarad. Yo pienso que Sefarad tiene que ver con todos esos conceptos.
tiene que ver porque estamos analizando todas las palabras, todos los distintos matices y conceptos que tiene la raíz Sefer, que es Samach Pei Reish. Entonces, por supuesto, Sefarad tiene esta raíz dentro de suyo. Así que no sé exactamente si tiene que ver con la piedra, pero sí debe tener que ver con todos estos conceptos que estamos viendo de la Sefirot. Vamos a investigar algún día por qué en hebreo a España se la llama Sefarad. ¿Y de dónde viene aquello? Entonces, estamos diciendo que esta es la explicación más esencial, más atzmi, como se dice en hebreo, de etzem, de esencia, de más interior, más profundo, que viene a revelar la luz infinita con enorme transparencia. Hamishi, estamos hablando que esta es la piedra, la quinta piedra. En hebreo, quinta se dice 5, ustedes saben que es Hamesh. Hamesh. Y para decir quinto se dice Hamishi. Y si ustedes reordenan esta palabra, Hamishi tiene que ver con Mashiach, exactamente. Como tiene dos yud, la palabra que logramos, mejor dicho, la palabra que trae el Rab en su mamá es Meshihi. Perdón, lo escribí mal. Meshihi, que quiere decir, aunque en castellano suena medio feo, mesiánico, Meshihi, algo que tiene que ver con el Mashiach. Entonces, hay algo en esta tribu que es Meshihi, que tiene que ver con el Mashiach. La piedra número 5. Y también, entonces todo lo que es Hamesh es Meshihista, Meshihi, y también hay otra palabra que tiene que ver con Hamesh, que tiene las mismas letras, Purim Sameach, Josefina, nos seguimos viendo, no te olvides de nuestra cita el sábado de la noche, que vamos a tener nuestra Melave Marca, y como decíamos antes, allí vamos a plantear algunas inquietudes y algunos emprendimientos de los Benei Noach. Entonces, Hamesh también es la palabra Sameach. Sameach quiere decir alegre.
de alegría, Simha, que es la alegría de Purim. Así que esta quinta piedra viene muy bien para comenzarla en esta semana, en el día anterior a Purim. Todas estas son alusiones para ir compenetrándonos en lo que significa todo esto de la piedra de zafiro. Entonces, este Mahamar que trae el Rebbe Rashab para comenzar, como ustedes saben y les comentamos, cada Mahamar comienza con una cita de la Torah, con una parte de la Perashá de la Shabúa donde estaba el Rab en ese momento, para después derivar en el tema de la Sefirot. El Mahamar que utiliza el Rebbe Rashab para explicar este primer Mahamar de la Sefirot dice así: Ve'aeben azot asher samti matzeva ye beit Elokim. Ustedes se acuerdan que cuando Jacob vino, se escapó de Isab y salió de la tierra de Israel para ir a la casa de su tío Labán, como cuenta en el libro de Bereshit, en la Parashá Vayetze, es el capítulo 28, versículo 22. Allí relata hasta ese pasuk y después algo muy interesante con respecto a este tema. Vamos a traducirlo esto aquí. Dice, y la piedra, y esta piedra que puse como hito, como señal, como Matzeivá es monumento, como señal, será la casa de Dios. En ese lugar donde descansó a la noche Jacob, cuando se puso el sol, y ahí cuando el sol se estaba poniendo, estableció la tefilá de Minjá, la tefilá de la tarde, se protegió. En la Torá cuenta como él tomó 12 piedras del lugar y la puso alrededor de su cabeza para pasar la noche. Y dicen los sabios que es algo bastante extraño, porque cuando una persona se quiere cuidar en la noche y ese lugar era un lugar bastante inhóspito y despoblado, posiblemente lleno de animales, en todo caso la persona se cubre todo alrededor, no solamente la cabeza, con piedras, se pone dentro de una cueva. Sin embargo, él lo que hizo fue tomar 12 piedras del lugar, las puso alrededor de su cabeza. No sé si se acuerdan las veces que hablamos de la Parashá Vayetze, y salió. Y eso fue lo que lo protegió. Y cuenta que esa noche soñó el famoso sueño de la escalera, donde vio que había una escalera que sus pies se posaban en la tierra y
y la cabeza de la escalera se posaba en el cielo, y veía como los ángeles subían y bajaban, y eran los ángeles que se iban de la tierra, los ángeles de la tierra de Israel que se iban, porque él se iba a ir al exterior, entonces venían los ángeles que le iban a acompañar en su estadía mientras él estaba fuera de la tierra. Y cuentan que a la mañana cuando se despertó, vio que esas piedras se transformaron en una sola. Y cuando se despertó y se dio cuenta de lo que había soñado, se dio cuenta que ese lugar era un lugar sagrado. Entonces dijo, esta piedra que puse como monumento, cuando uno quiere establecer un pacto o una fecha o un lugar donde se conmemora algo muy importante, pone un monumento, pone una piedra señaladora. Esas piedras señalan no solamente un lugar, sino que señalan un momento en el tiempo. La persona cuando establece algo fijo allí, no solamente pone antes y después en el camino físico, sino también un antes y después en el camino de la vida, en el paso del tiempo. Entonces él dijo, este es un lugar divino, acá va a estar la casa de Dios, que por supuesto se refiere al Beit HaMikdash. Y otras de las explicaciones que trae la Torá, los sabios, es que esas 12 piedras representan a las 12 tribus, a los 12 hijos que él iba a tener después cuando se casara con Lea y con Rachel, y que después de ese trabajo de salir y volver a la tierra de Israel, esas 12 tribus se iban a transformar en una sola, o sea, esos 12 hijos, esos 12 almas, iban a ser la raíz y el origen del pueblo de Israel. Entonces, este es el comienzo del mamar, del discurso jasídico que trae el Rebbe, y con esto nos quiere explicar acerca de la piedra de zafiro. Entonces, como siempre, primero en todo el discurso jasídico se hace preguntas. Dice, y hay que entender cuál es el concepto, cuál es la idea de lo que es una matzeivá, de lo que es un monumento que fija, que conmemora algo. ¿Qué novedad trae con esto respecto a algo que había sucedido antes? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Que antes eso era nada más que una simple piedra. Y de repente esa piedra dejó de ser una simple piedra y se transformó en un monumento. Para que ustedes comprendan lo que significa que algo físico de la realidad se transforma en un monumento, vamos a recordar brevemente lo que hablamos una vez de lo que significa Tselem Elohim, Dmut Elohim, la imagen, la imagen divina. ¿Qué significa que algo que nosotros vemos tiene un dmut, una semejanza? Dmut de domé significa semejanza con algo divino. Significa que cuando uno lo observa, cuando uno medita en profundidad, dentro mío se genera una conexión en todo sentido con aquello que está por arriba y que está oculto. Entonces por eso cuando se ve a la naturaleza,
el que sabe observar a cada una de las cosas de la naturaleza y a cada una de las cosas de la creación, entonces uno ve al creador. Eso significa que todo lo que está aquí es a imagen y semejanza. Que cuando uno ve al Hijo, cuando uno ve a la creación, entonces puede meditar y llegar a tener idea de quién lo creó. Así también, esa piedra que se transformó en una, significó muchas cosas para Jacob Avinu, y por eso se transformó en una matzeba. Eso significa que una simple piedra se transforma en algo que tiene significado, como por ejemplo los números. Los números en Kabbalah son llamados piedras. Por eso en el Sefer Yetzirah dice que con una piedra se produce una casa, con 2 piedras se producen 2 casas, con 3 piedras se producen 6 casas, porque esa es la base de lo que hoy se llama en matemática la combinatoria, los números, la combinación de los números, cómo los distintos elementos se combinan y cuántas combinaciones se producen. En Sefer Yetzirah, cada uno de los números de esas posibles se llama piedras, y cuando esas piedras se unen y forman distintos significados, también las letras que son llamadas ladrillos y forman palabras, esas palabras en relación a las letras o los números sueltos son como las casas respecto a las piedras o los ladrillos. Las casas ya tienen una finalidad, tienen un significado, una utilidad. Las letras son simplemente elementos para construir algo. Entonces esta es la diferencia entre una piedra y una matzeibá. Una piedra es nada más que un objeto que está allí inanimado, y la matzeibá, a pesar de que aparentemente es lo mismo, sin embargo, para la persona que lo puso allí, cobra un significado especial. Para la persona que sabe profundizar cuál es el significado especial, eso que está allí le está dando una imagen de algo que no se ve, algo espiritual, una semejanza divina. Esa es la primera pregunta que hace el Rebbe. ¿Qué tiene de especial una piedra que de repente se transforma en un monumento, en una señal, en un hito? Gama y no muban, dice el Rebbe, tampoco se entiende lo que está escrito, y esta piedra que va a ser la casa divina. ¿Cómo puede ser que con una sola piedra se construya una casa? Como habíamos dicho recién, para hacer una casa hace falta más de una piedra. ¿Acaso, dice el Rebbe, una casa no está hecha con varias piedras? Y acá me está diciendo que es una sola piedra, justamente. ¿Y por qué dice una sola piedra? Si al principio, ¿qué es lo que dijo? Y tomó de las piedras del lugar, dice el Rebbe. Y después dice que tomó la piedra, no dice que tomó una de las piedras, sino que tomó la piedra. Quiere decir que esas dos se transforman en una. Y que todas esas piedras se transforman en una. Pero de todas maneras, dice el Rebbe, ¿cómo puede ser que de una sola piedra se puede hacer una casa? Tenía que haberse dicho,
Acá hay otro tema. Otro tema que tiene que ver con la gramática hebrea, que trae el Rebe. Aquí, cuando dice el mamar, de Aeben Azot, Asher Samti Matseiba, Yie Beit Elohim. La palabra piedra, Eben, es femenina, por eso se dice Eben Azot. Zot es esta. Y sin embargo, el verbo, en hebreo los verbos también tienen género, el verbo está escrito en forma masculina. Para que sea femenino, acá tendría que verse, está escrito tihihe, con taf, así como está aquí, pero con una taf aquí. Perdón. Entonces tendría que haber dicho tihihe. Y sin embargo, dice IE, ¿verdad? Se cambió toda la escritura. Acá está mejor. Entonces dice IE y tendría que decir TIE en femenino. Entonces acá hay una taf que está faltando teóricamente. Entonces el Rebbe dice, ¿por qué lo escribe en femenino si tendría que estar escrito en masculino? Perdón, ¿por qué está en masculino si tendría que estar en femenino? Esa es otra de las preguntas que hace el Rebbe. Tendría que estar en forma femenina y no masculino como está aquí. Entonces dice, para entender todo esto, hay que adelantar primero lo que estudiamos antes, de que la definición o el concepto de Sefirah es Mispar, también es Sipur, y explica que todo el tema de Mispar es que los recipientes de las luces que está explicado que las luces respecto a los recipientes son algo superior. Que allá en Atzilut, los recipientes con respecto a las luces están en mayor número. Y habíamos dicho que lo principal de esto de Malhut, de esto de los números, es que Mispar, el concepto de Mispar en la Sefirot tiene que ver, se refiere especialmente a la Sefirot de Malhut de Atzilut. ¿Ok? Malhut de Atzilut. Todo esto ya lo estudiamos en las clases anteriores. Entonces el Rebbe dice que para entender lo que vamos a hablar ahora tenemos que entender esto. Gracias por el tiempo. Dice, habíamos estudiado que el número con respecto a la Sefirot es que representa ese concepto de Sefirot en Malhut, donde los recipientes son los que dominan. Hay pocas luces y los recipientes hablan acerca de las luces que contienen.
Ahora, también sucede esto con los recipientes y las luces que están por encima de la Sefirá de Malkut, donde las luces y los recipientes juntos entonces vamos a poner un poco de orden aquí. Entonces, este primer concepto es que los recipientes hablan de la luz. ¿Ok? Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que los recipientes y las luces, cuando están unificadas, tiene que ver con Zeir Anpin y lo que está arriba de Atzilut. Todo lo que viene arriba, que es desde el pensamiento y los sentimientos, entonces Mohin y Zeir Anpin de Atzilut, donde los recipientes y la luz hablan de su raíz. Su raíz antes de la contracción de las 10 Sefirot Agnuzot. 10 Sefirot Agnuzot. Todo eso ya lo estudiamos. Entonces, el Rebbe dice que para entender lo que vamos a hablar ahora, primero había que entender todo lo que dijimos antes. Entonces las Sefirot, en tanto recipiente y luz, revelan la divinidad, de tal manera que haya revelación de divinidad en el mundo. Y lo principal del tema de las Sefirot es lo que vamos a hablar ahora, que se refiere más que nada a las luces. Cuando hablamos de Keter hablamos de una luz pura que está por afuera de todo recipiente. Entonces, la piedra tiene que ver con Keter, es pura luz y revela la divinidad por encima incluso de las 10 Sefirot Agnuzot. Revela la divinidad de la esencia y la luz infinita. Entonces vamos elevándonos en nivel de revelación. Y, por supuesto, esto tiene mucho que ver con ese lugar donde estaba Jacob y con todo lo que esa piedra le estaba revelando. Estamos yendo a 300.000 kilómetros por hora, ¿no? A la velocidad de la luz, dice Jaime, tiene razón. Y hablando de la velocidad y de ese número 300.000, ustedes saben que nosotros siempre nos gusta ver cuál es la respuesta de todos ustedes. Y una de las respuestas es ver la cantidad de gente que entra en nuestro sitio. Tenemos un sistema que Google nos da de estadística y pocas veces hasta ahora, en estos años, superamos la cantidad de 1000 personas por día.
pero últimamente, especialmente a partir de febrero, ya lo superamos varias veces, y en este momento, que son las 23:19 de la noche, o sea, todavía no terminó el día, estamos en 1064 visitas a nuestra página este día de hoy, 6 de marzo, que es el 12 de Adar. Y estamos por batir un récord. Nuestro récord es 1100 y pico, entonces todavía falta una hora de estadística, así que en esa hora podemos llegar a batir nuestro récord hoy en día. Quiero ser los partícipes. Y estamos llegando entonces a las 30.000 visitas por mes. Besat Hashem, cuando tiene razón Ilana, el mal de ojo no es cuestión de creer o no creer, no hay que creer, pero existe. Pero cuando las cosas son de Kedushá, entonces eso nos libra del mal de ojo, porque es Akadosh Baruj Hu el más interesado en que esto funcione. Así que bueno, todo esto se los digo para compartir con ustedes nuestra alegría de todas las cosas que están pasando últimamente en Galeinai, y la cantidad de gente que se está acercando es algo bastante extraordinario y para mí es algo muy emocionante. Y para todos ustedes que siempre están con nosotros, seguramente también. Baruch Hashem. Muy bien. Vamos despacio para entrar bien de lleno en el mamar en las próximas clases. Pero hoy quiero que quede bien en claro todo este asunto. Entonces, ¿qué es lo que revela la Sefirá en tanto Eben Sapir? Revela todos esos pensamientos ocultos, todos esos pensamientos que escapan a la conciencia, como decíamos recién, que en principio son esas 10 sefirot agnuzot, las 10 sefirot escondidas, que están antes de la contracción, o sea, en el alma, que significa antes de la contracción, significa que están por encima de la conciencia, que es la definición de Keter, antes del primer Tzimtzum, las 10 sefirot agnuzot. Y el Eben Sapir revela más todavía, revela Sefirot Ein-Ketz, infinitas Sefirot, y la luz infinita de Dios, y la esencia infinita que está por allí arriba. Entonces, cuando las Sefirot no son un elemento para que nosotros dominemos el mundo como muchos quieren hacer creer, sino que es al contrario, son elementos para que Dios domine el mundo. Entonces, cuando uno revela las Sefirot y estudia acerca de esto, aumenta el dominio de Dios aquí en la tierra. Esa es toda la idea. Entonces, este tercer concepto, que tiene que ver con la piedra de zafiro, dice el Rebbe, en este momento estamos analizando un poco el Mahamar mismo, después vamos a ir con las explicaciones que nos da el Rav Ginsburg. Esta piedra de zafiro nos habla de claridad, de transparencia. En hebreo, claridad, transparencia, se dice Beirut. Bahir quiere decir claro, algo claro. Y Beirut significa claridad, transparencia. Un día claro, transparente, brillante.
Entonces, este es uno de los conceptos de Keter. Allí, en Keter, es todo claro y transparente. El verdadero Keter nos ayuda a revelar dentro nuestro, de nuestra conciencia, todas aquellas cosas que están ocultas. Ustedes conocen el Sefer Abahir. Sefer Abahir se llama el libro de la claridad, es un libro cabalístico muy importante, que alguna vez lo vamos a traer y vamos a leer alguna de esas cosas. Cuando hagamos nuestra, en realidad ya la tenemos hecha, la Universidad de la Torá aquí en Israel, vamos a sentarnos con todos esos libros alrededor y vamos a tomar de cada uno de ellos, con ustedes ya sabiendo hebreo y viviendo aquí en Israel, todos juntos, disfrutando de todas esas cosas. Entonces, el concepto es Beirut, claridad. Es un canal transparente, claro, puro, límpido, que nos permite que la luz infinita de allí arriba baje aquí abajo. Y entonces, aquí tenemos, para que esto suceda, tiene que haber recipientes especiales, Keilim. Y entonces explica algo muy importante, el Rebbe aquí, dos conceptos que utilizamos muchas veces y que a veces no siempre está claro su significado, que es Keilim y Lebushim. Keilim, como definimos, significa recipientes o instrumentos para contener, para revelar la luz. Y entonces, ahí en Atzilut, esos recipientes son completamente transparentes y son completamente claros y permiten revelar sin ningún problema la luz que contienen. Entonces, es una sefirá, tiene recipientes y tiene luz, pero al contrario de lo que pasa en las otras sefirot, los recipientes, los keilim de Keter, son instrumentos claros, transparentes, que no impiden que la luz salga al exterior. Hay otro concepto que utilizamos muchas veces, que es, entonces acá arriba dice Keilim, en sefaradí es Kelim, pero el hebreo sefaradí es Kelim y el hebreo normal o ashkenazí que nosotros usamos es Keilim. Y están los Lebushim. Lebushim son vestimentas. Entonces, los recipientes, hay una diferencia en lo que es el concepto de recipiente o instrumento y el concepto de vestimenta. Así como los recipientes están hechos para contener, para transportar, para poder traer luz, brindar luz, cada uno en su diferente medida. Dijimos que los de Atzilut son completamente transparentes y claros y dejan pasar la luz de forma absoluta. Las vestimentas es todo lo contrario. ¿Para qué uno se viste? Uno se viste para ocultar. Por supuesto, ese ocultamiento también es en aras de la revelación.
pero no es una revelación directa, como se produce antes, sino que es una revelación en forma indirecta y adragati, en forma gradual. ¿Por qué? Porque cuando se revela la luz en toda su intensidad, puede llegar a matar. En cambio, cuando esa luz se revela en forma gradual a través de vestimentas, por un lado están ocultando, pero por otro lado facilitan a aquel que todavía no está capacitado para recibir esa luz, para que los pueda recibir. Entonces, así como los recipientes en general tienen una parte interior que contiene la luz, tienen las paredes y tienen la parte exterior, las vestimentas son solo exterior, como dice Ilana. Entonces, como nosotros estudiamos muchas veces, hay tres tipos de vestimenta que en general es llamado el pensamiento, el habla y la acción, que son las vestimentas del alma. ¿Qué significa vestimentas del alma? Son vestimentas que Akadosh Baruj Hu le dio que conforman el cuerpo. Por supuesto tienen esas vestimentas se visten en el cuerpo y son el pensamiento, el habla y la acción. Entonces, por un lado el cuerpo, el pensamiento, el habla y la acción contienen al alma, contienen la luz y en cierta medida lo ocultan, pero por otro lado sirven para que se revele. Cuando uno piensa y habla y hace cosas, está revelando lo que el alma tiene que decir allí adentro. Entonces esto nos sirve en general para entender lo que son las sefirot, pero especialmente para poder entender la sutileza de los recipientes que hay en Keter de Atzilut, y en general los recipientes de Atzilut. Los recipientes de Atzilut están en un nivel de transparencia que de tal manera que la luz que se inviste dentro de ellas no están ocultas, no están tapadas, no están escondidas, sino que brillan y iluminan a través de esos recipientes que no ocultan la luz. ¿Ok? Como por ejemplo, un vidrio transparente, muy transparente, que la luz del sol que atraviesa a través de ese vidrio entra a la casa, ilumina y se revela la luz, mucha luz, y ese vidrio no oculta, no se interpone en la entrada de la luz por la gran claridad, por la gran transparencia que tienen. Así también, los recipientes de las 10 sefirot no ocultan la luz que hay en su interior, y no solamente no la ocultan, sino que la revelan. O sea, esa significa que tiene una función activa, como cuando explicamos esa ventana que había en el techo de la Teibá de Noah, del arca de Noé, que si uno deja un agujero ahí arriba, simplemente entra la luz y ilumina ahí donde está en ese sector. Pero esa piedra, como explicamos hace poco, que hay un señor en un país muy pobre que pone una botella llena de agua en un agujero en el techo y eso ilumina como si fuera una lámpara.
Entonces, en realidad es algo pasivo, no es que hay electricidad o hay algo que produce luz, pero esa enorme transparencia hace que esa luz no solamente entre por el agujero y baje, sino que se expanda por todo el ambiente. Entonces, claro, acá me están preguntando si revela también lo que hay en la casa. Por supuesto, pero en principio, qué es lo que se produce? Es la entrada de la luz del sol, o sea, el que está ahí adentro y mira, está mirando la luz que entra del sol. A través que entra la luz del sol, uno ve lo que hay adentro de la casa también. Que eso es una cosa tan simple, pero es una apreciación muy correcta que me está haciendo Eliau. Y eso nos da una idea de que hay dos puntos de vista. El punto de vista desde el que mira de afuera, o el que quiere ver las cosas que hay adentro, o el que está mirando la luz del sol. Todas estas son alegorías que hay que meditar en ellas y en la cual nos vamos a ocupar en las clases siguientes. Trae el Rebbe Rashab, que esto es lo que está escrito en lo que se llama Pataj Eliau. En el Zohar ahí trae Rashbi lo que se llama Pataj Eliau. Eliau Anabí, Pataj quiere decir abrió el discurso y dijo algo que nosotros decimos todos los Shabbatot, y que lo voy a escribir aquí, son palabras en arameo, que para traer una nueva revelación aquí vamos a tratar de entender un poco de arameo. Y aquí vemos estas palabras. Que vamos a tratar de ver qué es lo que dicen. Por supuesto, se lee de derecha a izquierda. Nosotros vamos a escribir ahora la fonética de izquierda a derecha, pero vamos a ponerlo palabra por palabra, entonces ustedes lo van a asociar. Dice, ant, hu, de afik, ta, eser, tikunin, vekarinan, eser, sefiran, jule. Eso que parece un jeroglífico dice algo muy sencillo. Ant significa tú, refiriéndose a Dios. Hu quiere decir él. Entonces, como en hebreo el verbo ser en presente no se escribe, esto significa tú eres él o aquel. De aficta quiere decir hacer, afic quiere decir producir o crear. Tú eres aquel que produjo o creó. Eser, eso es algo que saben todos, que quiere decir 10. Tikunin, perdón, así estamos traduciendo. Tikunin quiere decir 10 artefactos, que en este caso se está refiriendo a las Sefirot. 10 vestimentas.
Tikunin quiere decir en arameo vestimentas. Vekarinan quiere decir y las llamaste o se llaman y se llaman Eser, 10, Sefiran, etc. Sefirot. Jule quiere decir etc. Entonces acá dice algo muy sencillo y así empieza Rabbi Eliyahu y el profeta Eliyahu diciendo esto en el libro del Zohar, que después explica toda una serie de cosas. Primero dice que Dios es uno y que creó, pero no en el sentido en que se crea normalmente el ser humano, sino que creó algo de la nada. Y dice, tú eres aquel que produjo, que creó 10 vestimentas y se llaman 10 sefirot. O sea, después sigue, pero para lo que quiere probar aquí el Rebbe, esto es suficiente. Entonces, las sefirot también son vestimentas. Entonces sigue diciendo, ¿qué significa esto? ¿Por qué trae el Rebbe esta cita del Zohar? Que las 10 sefirot se llaman tikunin. ¿Qué significa tikunin? Vestimentas. Como está escrito, trae un pasuk de la Torá, y no va a vestir el hombre vestimentas de mujer, y también está dicho, no se va a vestir la mujer con vestimentas de hombre. Entonces nos está empezando a dar una explicación de lo que son los recipientes en tanto vestimentas. Entonces, allí en Achilut son recipientes, esos recipientes no son vestimentas, sino que son instrumentos que revelan completamente. En los mundos inferiores, donde hay ocultamiento, se van transformando en vestimentas. Y por eso el pensamiento, el habla y la acción, en los mundos inferiores, también representan a las 10 sefirot, porque el pensamiento son Jochma, Binah y Da'at. El habla expresa lo que sale del corazón, que son las 6 sefirot del corazón, y la acción es Malhut. Entonces esas vestimentas ya no son simplemente instrumentos para revelar las sefirot, sino que tienen también su componente de ocultamiento. Entonces Tikkun, como dice Eliyahu, Tikkunim es el plural de la palabra Tikkun, y como estábamos diciendo acá, este Tikkun es en arameo, pero si ustedes se ponen a pensar, vestimenta también es un Tikkun. La vestimenta es una reparación o un perfeccionamiento que se le pone al cuerpo, un adorno. Entonces una persona, el rey, sin vestimentas no es rey. Una persona desnuda, como dice Lelutier, es como que le faltara algo. Entonces, las vestimentas, en este sentido, traducidas del arameo, son también como un perfeccionamiento del cuerpo, y las sefirot, las luces de las sefirot, en Atzilut no necesitan vestimentas, porque ahí es todo puro y todo se puede revelar. En los mundos inferiores, donde los seres creados no tienen la capacidad para recibir esa tremenda revelación de luz, necesitan que esa luz esté revestida, y ellos mismos necesitan tener
vestimentas tanto para recibir esa luz como para expresar esa luz al exterior. Por ejemplo, Briá, el mundo de Briá recibe la luz de Atzilut y luego la transfiere a Yetzirah. Y todo eso se produce a través del proceso de pensamiento, habla y acción, cada uno en el nivel del mundo que corresponde. Entonces, para recibir y para dar, hace falta vestimentas de la Sefirot. Hemos dado muchos conceptos aquí, todo esto en aras de que podamos entender todas las cosas que vamos a explicar acerca de el concepto de Sefirá, en tanto una piedra clara y transparente que sirve para revelar una luz infinita. Entonces en las próximas clases vamos a hablar de esta luz infinita, vamos a ver todo lo que revelan las Sefirot. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es generar recipientes dentro nuestro para poder entender eso. Y estamos generando vestimentas para que semejante revelación no nos produzca efectos indeseables, digamos. Entonces, para terminar este último punto, vamos a decir, dice, porque en realidad el Rebbe está haciendo la misma pregunta que a la cual alude Eliyahu Haim. Dice, teóricamente, ¿por qué se llama vestimenta con la palabra tikkunim? ¿Por qué a los libushim se los llama tikkunim? Dice, el asunto es que es sabido hay un versículo en la Torah, antes ya habíamos dicho que es que el hombre no va a vestir ropas de mujer. Pero también dice que no se va a poner las joyas que usa la mujer. O sea, no solamente no se puede vestir ropas de mujer, sino tampoco poner aritos o poner cadenas y medallas y anillos. Por eso el hombre judío no usa adornos y tampoco usa el anillo de casamiento. Todas esas son cosas que usa la mujer nada más y son cosas que están prohibidas en la Torah. Es algo que dice la Torah. ¿Y qué expresión usa la Torah cuando dice que está prohibido que usen joyas de mujeres, los hombres? Dice, lo titaken, no vestirá sería la traducción, pero usa esta palabra que tiene que ver con tikkun. Entonces, lo que en la mujer es un tikkun, que significa que la embellece, la adorna, la hace más linda, en el hombre es algo prohibido. Entonces, para la mujer es un tikkun, es algo que la adorna, la embellece. En el hombre no. Entonces, la vestimenta, por eso el Rebbe trae que Eliyahu lo llama tikkunim a eso, y para entender por qué significa tikkunim, en la Torah habla de eso que se refiere a esas vestimentas que en realidad no son para vestir, como un pantalón, una camisa, una pollera, zapatos, gorros. En realidad las adornos no visten, las joyas no visten, pero es parte de la vestimenta, es parte del adorno que los hombres no pueden utilizar. Y entonces esas joyas
a las que se refiere con esto de tikkun, son esas vestimentas que no se parecen al resto de las vestimentas, sino que son aquellas cosas con las cuales la persona se adorna y con las cuales se embellece, se engrandece y así. Y se envuelve con ellas con una finalidad diferente a la de vestir, de cubrir. Entonces explica que hay dos tipos de vestimentas. Está la vestimenta que oculta a la persona, y está la vestimenta especial que no es para, no se pone sobre ella para ocultarla, sino que al contrario lo revela. Como por ejemplo, las vestimentas que la persona se pone para ocultarse del otro, como hacemos en Purim. En Purim utilizamos disfraces. Y después están aquellas vestimentas que sirven para revelar algo. Por ejemplo, como decíamos antes, para revelar al rey. El rey, cuando uno ve a un hombre, no se sabe si es rey, si es plebeyo, si es real, si es un ministro, si es un barrendero, si es un ingeniero. De acuerdo con la vestimenta, se revela qué es lo que hay en su interior. Entonces, por eso son a estos tikkunim, a Eliyahu lo llama tikkunim, a las vestimentas, a los recipientes de la sefirot, porque por un lado ocultan, pero también tienen la función de revelar lo que hay en el interior. No así los recipientes de Atzilut, que son keilim, que son completamente transparentes, que no ocultan para nada, sino que la misma luz que hay en su interior dice todo. Dice Eliyahu que las vestiduras cubren nuestros defectos, y por cierto, es verdad, el hombre cuando fue creado no tenía vestimentas, y se puso para cubrir aquello con lo cual pecó. Entonces, aquello con lo cual pecó estaba mostrando el defecto. Entonces podríamos decir que sí. Pero como decíamos recién, no es simplemente para ocultar defectos, sino que tiene muchas funciones. Y a medida que meditamos en las distintas funciones que tiene una vestimenta, podemos entender las distintas características de los recipientes en los distintos mundos, en tanto transporte completamente claro o un transporte que va ocultando en aras de la revelación. Entonces, con esto dimos una pequeña introducción al Mahamar, que por supuesto todo esto que estamos dando nuevamente son recipientes, son keilim, instrumentos para poder seguir recibiendo la luz infinita de la Torá, de la Kabbalah y el Hasidut, y que no nos queme. Entonces hay que hacerlo en forma gradual, en forma de ocultamiento, en aras de la revelación. Y a medida que yo les voy revelando todas estas cosas a ustedes, también se va revelando dentro de mí distintos niveles y interpretaciones y conocimientos. Por eso el estudio de la Torá es algo cíclico, que todo el tiempo hay que volver y volver, y cada vez que uno lo vuelve a estudiar y lo vuelve a repetir y a enseñar, va comprendiendo nuevos significados y va descubriendo dentro de uno mismo nuevas posibilidades. Entonces, me despido por hoy. Mañana
Jaime está por llegar a Valencia. Nosotros también ya estamos desconectando, quedan 5 minutos. Mándale muchos saludos a todos nuestros amigos de Valencia. Ha sido un placer estar con ustedes y quiero decirles que mañana es Purim. Mañana en la tarde vamos a tener la cena, la comida de Purim y vamos a tratar de transmitir un poco. Mañana se lee la Megilá, así que todos aquellos que quieran escuchar la Megilá leída directamente desde la tierra de Israel, esto va a ser a la tarde de Israel, no sé exactamente a qué hora, pero digamos que a las 5, 6, no sé exactamente, estén pendientes. Mañana durante el día, depende del horario de cada uno, vamos a transmitir en directo la lectura de la Megilá. Así que todo esto lo vamos a publicitar con tiempo, pero estén pendientes para mañana, ¿ok? Vamos a transmitir directamente de nuestra casa la lectura de la Megilá y el banquete festejando el triunfo del pueblo de Israel, el triunfo de Dios, de la unión con respecto a los malvados, con respecto a aquellos que nos querían destruir y que trae una enseñanza muy grande para nuestros días. ¿Les parece? Así que acuérdense, Tania Camacho de Serra es una amiga nuestra que está en Perú y ella es una de las grandes promotoras de todo lo que es el tema de los Benei Noach, así que Tania, prepárate para el sábado a la noche. Contamos con tu presencia y vamos a programar, vamos a estar en contacto estos días para que el sábado de la noche nos brindes alguna de tus palabras, ¿ok? Muy bien. Nos vamos a despedir entonces con una melodía, no se vayan, quédense hasta el final. Nos quedan todavía 3 minutos. Nos vamos a despedir con una melodía de Purim, por supuesto. Por supuesto, cada uno de ustedes póngase sus disfraces. Cada uno tiene que buscar sus vestimentas. Y como de costumbre, contamos con sus aportes, con su apoyo. Necesitamos mucho dinero esta semana para repartir Matanot de Bionim. Mucha gente que necesita dinero para pasar estas fiestas y para llegar a tener comida en sus casas, para dar alegría en Purim a todas las personas. Sara, necesito hablar contigo, así que cuando estés en Skype, por favor, quiero charlar un poco contigo, ¿ok? Sara Alicia Espinosa, ¿me escuchaste? Ok. Ya pasamos las 1100 visitas hoy,
Estamos batiendo un récord. Hoy es un día histórico, acuérdense. El día 6 de marzo, el día 12 y 13 de Adar. Estamos batiendo récords. Hoy pusimos un video nuevo de la Parashá Kitizá de esta semana. Entren a la página de Galeinai, dimensiones.org, y ya lo van a ver. Lo pudimos hacer con la ayuda de nuestro amigo